Charles Smith, el notorio asesino apodado el flautista de Tucson, conmocionó a todo Estados Unidos con sus brutales crímenes. Un asesino en serie que enterraba cuerpos en el desierto. El espeluznante hecho es que el motivo de Charles Smith para matar era simplemente porque quería experimentar lo que se sentía al matar a alguien. Aún más enfermizo, constantemente se jactaba de sus logros asesinos con sus amigos, detallando incluso cómo atraía a sus víctimas a su trampa. Sus crímenes finalmente llevaron a Charles a pagar un precio trágicamente espantoso cuando fue asesinado solo unos años después de ser encarcelado. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal para no perderse nuestros nuevos videos. La oscuridad cubría el vasto desierto, con solo los faros del coche iluminando una parte del camino polvoriento. Dentro del coche, las risas y la conversación continuaban alegremente, como si no ocurriera nada fuera de lo común. Charles estaba al volante, a su lado, su novia Mary Friend, y en el asiento trasero, su mejor amigo Juan Saunders y la joven estudiante Allen Rowe. Esa noche, se dirigieron al desierto para beber y charlar, excepto Allen. Los otros tres sabían que esta sería la última noche de vida de la joven. El coche atravesó rápidamente el desierto silencioso y finalmente se detuvo en un punto desolado, lejos de la ciudad. Charles invitó a todos a bajar y sugirió caminar más hacia el desierto para encontrar el lugar perfecto donde sentarse, beber y hablar bajo las estrellas. Después de caminar un poco, Charles se giró repentinamente hacia su novia Mary y le pidió que volviera al coche a buscar la radio para escuchar música. Mary obedeció y se dirigió al coche estacionado a lo lejos. En cuanto Mary desapareció de la vista, la atmósfera se volvió extrañamente tensa. Charles ordenó a Juan que diera un paso adelante y tapara con fuerza la boca de Allen. La chica, sorprendida, se quedó inmóvil un momento sin entender qué estaba pasando cuando Charles rápidamente ató sus manos con la cuerda que había preparado de antemano. Presa del pánico, Allen temblaba y preguntaba por qué le hacían esto. Charles la miró fríamente y luego respondió cruelmente: «Mary quería que lo hiciéramos. Te odia». Allen luchó, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Charles la arrastró más adentro del desierto, donde la interminable arena blanca se extendía bajo sus pies. Lanzando a la amordazada Allen al suelo, Charles se volvió hacia Juan y le dijo que la agrediera. Pero los sollozos de Allen hicieron que Juan dudara. Al ver que Juan no podía hacerlo, Charles le ordenó que se apartara y que él se encargaría. Juan se dio la vuelta y se alejó. Cuando regresó, vio a Allen desnuda, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando bajo la débil luz de la luna. Sin decir una palabra, Charles recogió una piedra afilada del suelo y se la entregó a Juan, ordenándole que acabara con Allen. Pero Juan, en un arrebato de miedo, no pudo hacerlo y corrió de regreso al coche para buscar a Mary, con el corazón lleno de pánico. Cuando Juan finalmente reunió el valor para regresar, Allen ya estaba tendida en el suelo, sus ojos vacíos mirando al infinito cielo nocturno. Su rostro y cabeza estaban cubiertos de sangre y la camisa de Charles también estaba empapada. Él estaba allí de pie, aún sujetando la piedra con la que había acabado con la vida de la joven estudiante. Charles reunió a Juan y a Mary, y los tres cavaron una tumba poco profunda allí mismo en el desierto. El cuerpo de Allen fue arrojado dentro, junto con la camisa ensangrentada de Charles, como si todos los rastros del crimen pudieran ser enterrados para siempre bajo las arenas del desierto. Acordaron que este sería el secreto de los tres y creyeron que este secreto dormiría para siempre. A la mañana siguiente, la enfermera Norma Rowe, madre de Allen, regresó a casa después de su turno nocturno y al no ver a su hija, entró en pánico y lo reportó a la policía. Mientras tanto, el padre de Allen llamó a su esposa diciendo que había soñado que su hija había sido asesinada y su cuerpo escondido en el desierto.
Sin embargo, a pesar de muchas búsquedas extensas, la policía no pudo encontrar ningún rastro de la estudiante. Incluso la familia de la víctima buscó la ayuda de una psíquica, pero fue en vano. Las autoridades especularon que la joven había huido de casa, por lo que el caso de persona desaparecida se cerró rápidamente para enfocarse en otras investigaciones. Los padres de Allen, aunque destrozados, no tuvieron más opción que aceptar la realidad de que su hija nunca volvería. Mientras la joven Allen Rowe perdía injustamente su vida bajo las frías arenas del desierto, los tres culpables continuaron viviendo como si nada hubiera pasado. No fue por odio personal, celos o conflictos. De hecho, la víctima no tenía una relación cercana con Charles Smith y sus cómplices. Allen Rowe fue asesinada por una razón que nadie podría haber imaginado. Charles quería experimentar lo que se sentía al matar a alguien y la eligió a ella. El cabecilla era Charles Howard Smith. Debido a la pobreza y a la falta de un esposo, la madre de Charles lo dio en adopción a una familia adinerada. El matrimonio Smith, quienes poseían y operaban un hogar de ancianos en el área de Tucson, Arizona, adoptó a Charles solo un día después de su nacimiento. Poco antes de graduarse de la preparatoria, Charles fue suspendido por robar algunas herramientas del taller de mecánica. Eventualmente abandonó la escuela y comenzó a vivir solo en la casa de sus padres adoptivos, recibiendo una asignación mensual de $300. Charles era bastante guapo, pero debido a su baja estatura, solía meterse telas y latas de metal en las botas para parecer más alto. También se dibujaba un lunar grande en el rostro y se teñía el cabello de negro para verse más atractivo. Charles se convirtió en un ídolo para los jóvenes rebeldes y delincuentes, siendo admirado por muchas chicas que lo amaban en secreto. El mejor amigo de Charles era Juan Saunders, un chico que había sido enviado varias veces a reformatorios por beber, pelear y robar. Juan conoció a Charles en su nueva escuela, y los dos problemáticos rápidamente se hicieron cercanos, mudándose Juan con Charles. Un día, Charles le contó a Juan sobre su idea de matar a alguien, específicamente a una chica, porque quería sentir lo que era matar. Charles incluso hizo una lista de posibles candidatas, y Allen Rowe fue elegida al azar. Allen Rowe era una estudiante de 15 años que se había mudado a Tucson un año antes tras el divorcio de sus padres. Allen llamó la atención de muchos chicos en la escuela con su cabello rubio, ojos azules y buen desempeño académico. Cuando Charles supo que Allen estaba en la misma clase que Mary, le pidió a su novia que convenciera a Allen de salir, alegando que quería presentarle a Juan Saunders. Al principio, Allen se negó, pero finalmente fue convencida por las dulces palabras de Mary y aceptó la cita. La joven de 15 años estaba alegre, sin saber el horror que le esperaba. Después de asesinar a Allen Rowe, Juan Saunders decidió unirse a la Marina, intentando dejar atrás los oscuros recuerdos del crimen en el que había participado. En cuanto a Charles Smith, no sentía ningún remordimiento. Continuó disfrutando de una vida de desenfreno y crimen. En cuanto Juan se fue, Charles rápidamente encontró un nuevo amigo, Richie Bruns, un chico tranquilo y desafiante que había abandonado la escuela en 10º grado y recién había salido de un reformatorio. Richie era la persona perfecta para convertirse en el nuevo cómplice de Charles, alguien a quien podía manipular y controlar fácilmente. Durante un paseo por el vecindario de clase alta, Charles se fijó en una hermosa chica rubia llamada Gretchen Fritz. A diferencia de las otras chicas que Charles había perseguido antes, Gretchen provenía de una familia adinerada y vivía en una lujosa mansión del vecindario. Una noche, Charles siguió a Gretchen hasta su casa, observando cada detalle, cada camino en la lujosa mansión de su familia. No solo estaba fascinado por la belleza de Gretchen, sino que también ansiaba poseer su estilo de vida lujoso. Charles rápidamente ideó un plan. Se hizo pasar por un vendedor, tocó la puerta de Gretchen con la intención de acercarse a ella directamente. Con su apariencia encantadora y su labia,
Charles rápidamente se ganó la confianza de la joven. Gretchen, que creció en una familia rica pero emocionalmente distante, se conmovió fácilmente con la atención y las dulces palabras de Charles. Poco después comenzaron a salir y Gretchen no tenía idea de que Charles ya tenía una novia. Incluso le había dado un anillo de compromiso a su novia de mucho tiempo, Marie, y a otra chica, prometiendo a ambas un futuro juntos. Pero las promesas de Charles no eran más que mentiras. No tenía intención de casarse, solo quería que depositaran dinero en su cuenta para poder continuar con su vida lujosa e inmoral. Para Gretchen, el amor de Charles parecía un hermoso sueño. Creía ciegamente que había encontrado al hombre ideal. La relación con Charles, que comenzó de forma romántica y encantadora, lentamente se convirtió en una pesadilla que Gretchen nunca vio venir. Los días felices de Charles Smith y la joven heredera de 16 años, Gretchen Fritz, no duraron mucho. Las palabras dulces y las citas encantadoras se desvanecieron a medida que la verdadera naturaleza de Charles comenzó a surgir. Discutían cada vez más, principalmente sobre las otras chicas que Charles seguía viendo y seduciendo a espaldas de Gretchen. Con el tiempo, la paciencia de Charles con Gretchen se agotó. Decidió terminar esa relación problemática para volver a su estilo de vida indulgente. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como él pensaba. Gretchen no iba a dejarlo tan fácilmente. Charles no podía romper con ella porque ya le había revelado un secreto a Gretchen, el asesinato de Allen Rowe. La joven lo amenazó, diciendo que si se atrevía a romper con ella, iría inmediatamente a la policía y expondría la horrible verdad sobre la muerte de Allen Rowe. Charles, acostumbrado a vivir libre y en control, ahora estaba acorralado sin saber cómo escapar de esa relación enredada. Aunque la relación continuó, la tensión entre ellos aumentaba día a día. Gretchen no solo amenazaba a Charles con el asesinato, sino que también lo menospreciaba constantemente, burlándose de él sin piedad, especialmente después de enterarse de sus promesas de compromiso con otras chicas. En ese punto, Charles no pudo soportarlo más. Sabía que solo había una forma de resolver este problema. Tenía que silenciar a Gretchen para siempre. Esa tarde, al anochecer, Gretchen Fritz salió de su lujosa mansión a las 7:30 p. con su hermana menor. A mitad de camino, Charles Smith apareció repentinamente, bloqueando su camino. Con un tono dulce pero falso, rápidamente convenció a ambas hermanas de subir a su coche. Las dos chicas, sin sospecha, aceptaron alegremente, sin saber que ese sería su último viaje. El coche aceleró por la carretera desierta y nadie podía prever el horror que estaba a punto de desarrollarse. Charles llevó a Gretchen y a su hermana de regreso a su casa, donde les puso somníferos en sus bebidas. A medida que las drogas comenzaban a hacer efecto, los ojos de las chicas se nublaron gradualmente y perdieron la conciencia del peligro inminente. En la oscura habitación, Charles llevó a cabo su crimen fríamente, acercándose y estrangulando a Gretchen. La chica luchó, pero en vano. La respiración de Gretchen se fue debilitando hasta detenerse por completo. Su hermana menor tuvo el mismo trágico destino, ya que Charles, sin rastro de emoción, acabó con la vida de ambas en su propia casa. Después de los asesinatos, no se puso nervioso. En cambio, Charles continuó con la siguiente parte de su plan: ocultar los cuerpos para que nadie los encontrara. El joven llamó a su nuevo mejor amigo, Richie Bruns, pidiéndole que lo ayudara a encubrir el crimen. Al principio, Richie no creyó lo que Charles decía, pensando que solo era una terrible broma, y se negó a involucrarse. Pero después de recibir una segunda llamada de Charles mientras estaba en un bar, Richie supo que las cosas no eran tan simples. Richie llegó al lugar de reunión en el desierto, donde Charles ya lo esperaba con una pala en la mano. Al salir de su coche, Richie se acercó y lo primero que vio fue un gran bulto negro en el suelo. Charles sonrió con desprecio, señaló el bulto y dijo: «Esa es Gretchen». Richie, horrorizado,
se estremeció al darse cuenta de que el bulto era el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Gretchen. No muy lejos de allí, la hermana menor de Gretchen también estaba enterrada en la arena, con solo un pie sobresaliendo del suelo, una visión espeluznante. Abrumado y aterrorizado, Richie cavó a regañadientes una tumba poco profunda mientras Charles arrastraba el cuerpo de Gretchen y lo arrojaba dentro. Lo que sucedió esa noche fue la pesadilla más vívida que Richie jamás había presenciado. Aunque había oído hablar del crimen anterior de Charles, Richie nunca imaginó que su mejor amigo lo repetiría. La desaparición de las dos hermanas causó revuelo en todo el vecindario y se llevaron a cabo búsquedas a gran escala durante meses, pero no surgieron nuevas pistas. Como en el caso de la desaparición de Allen Rowe, la policía eventualmente se dio por vencida, catalogando su caso como el de unas jóvenes que huyeron impulsivamente. Mientras el dolor de la familia de Gretchen aún no había disminuido, Charles Smith, el perpetrador, continuaba viviendo como si nada hubiera pasado. Retomó su vida de excesos, seduciendo a otras chicas y sembrando más tristeza y desesperación. En cuanto a Richie Bruns, no podía escapar de los recuerdos aterradores de los crímenes de Charles Smith. Después de presenciar cómo su mejor amigo asesinaba a las hermanas Fritz en el desierto, Richie estaba completamente conmocionado y horrorizado, pero no podía decidirse a contarle a nadie. Parecía que todo permanecería en silencio hasta que un día Charles comenzó a mostrar interés en la novia de Richie. Esto hizo que Richie sintiera un escalofrío, ya que sabía demasiado bien lo que Charles había hecho a las otras chicas. Charles había asesinado a Gretchen Fritz y a otras víctimas inocentes como Allen Rowe sin mostrar el menor remordimiento o culpa. Richie se volvió extremadamente ansioso, temiendo que Charles pudiera lastimar a su novia de la misma manera que había hecho con las demás. Se volvió cada vez más vigilante, cuidando de cerca a su novia para protegerla de los avances de Charles. Sin embargo, la excesiva preocupación y constante vigilancia de Richie hicieron que los padres de la chica malinterpretaran la situación, pensando que Richie estaba acosando a su hija. Sin otra opción, decidieron denunciarlo a la policía, lo que obligó a Richie a huir a la casa de su abuela en Ohio. En Ohio, Richie vivió atormentado constantemente, cayendo en una profunda depresión, consumido cada día por el miedo y la ansiedad. Finalmente, Richie se dio cuenta de que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Decidió salir de las sombras y acudir a la policía. En la estación de policía, Richie relató toda la aterradora historia que había presenciado. Proporcionó detalles precisos sobre el asesinato de las hermanas Fritz e incluso llevó a la policía al desierto donde Charles había enterrado sus cuerpos. La policía comenzó a excavar en el lugar y tal como Richie había dicho, encontraron los esqueletos de las dos víctimas, junto con ropas y zapatos destrozados enterrados bajo la arena. Richie no se detuvo allí, también reveló el caso de Allen Rowe, la estudiante brutalmente asesinada por Charles con la ayuda de sus cómplices Juan Saunders y Mary French. Con la confesión de Richie, la policía finalmente tuvo suficiente evidencia para arrestar a Charles Smith. El 10 de noviembre, Charles Smith estaba en su patio cuando la policía llegó de repente para arrestarlo. No mostró signos de pánico, en cambio, mantuvo una expresión tranquila como si lo hubiera esperado todo el tiempo. En la estación de policía, los investigadores reprodujeron para Charles una grabación del testimonio de Richie Bruns, su antiguo mejor amigo que había decidido enfrentar la verdad y exponerlo. La policía llevó a Richie a la sala de interrogatorios, esperando que su presencia impulsara a Charles a confesar. Pero, contrario a lo esperado, Charles simplemente miró a Richie y le dijo: «Sé por qué estás haciendo esto», y luego se volvió hacia los investigadores, proclamando su inocencia. La policía también arrestó a Juan Saunders, el amigo cercano de Charles, en Connecticut, y a Mary French, su novia, en Texas. Tanto Juan como Mary rápidamente confesaron los crímenes en los que habían participado.
Bajo su orientación, la policía fue conducida al lugar de entierro de Allen Rowe, la primera víctima de Charles. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, Juan Saunders se declaró culpable de asesinato en primer grado, recibiendo una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 7 años. En cuanto a Marie Friend, quien tuvo un papel menor en el crimen, solo fue condenada como cómplice de asesinato y recibió una sentencia de 4 años de prisión. En febrero de 1966, Charles Smith fue juzgado por 3 cargos de asesinato en primer grado. El caso se convirtió en el centro de atención pública, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la actitud arrogante y satisfecha de Charles durante el juicio. Finalmente, fue sentenciado a muerte. Sin embargo, mientras esperaba la ejecución, el estado de Arizona abolió la pena de muerte y su sentencia fue conmutada a 50 años de prisión. En prisión, Charles intentó repetidamente escapar, pero fracasó cada vez. Con su naturaleza arrogante y desdeñosa, continuamente se hizo enemigos entre los demás reclusos. Esto eventualmente condujo a su horrenda muerte algunos años después, cuando Charles fue encontrado tendido sin vida en un charco de sangre en su celda. Había sido apuñalado aproximadamente 20 veces en el rostro y el pecho por 2 compañeros de prisión, resultando en una dolorosa muerte. Al final, Charles Smith, quien se veía a sí mismo como la bestia del desierto, pagó el precio máximo por los horrendos crímenes que cometió, las vidas que destruyó, las personas que engañó y lastimó. Finalmente obtuvieron justicia, aunque tardía. Gracias por escuchar la historia de Crimen Real de hoy. No olviden darle like y suscribirse para mantenerse al tanto de más casos fascinantes en nuestro canal.